palabra de vida, música que edifica, programas de gran bendición y muchas sorpresas. Te tenemos 24/7 en SinaíRadio.net, provocando un encuentro con su presencia. Provocando un encuentro con su presencia. Somos SinaíRadio.net, desde Gainesville, Florida, para el mundo. Somos SinaíRadio.net. ¿Quieres un corte de cabello con estilo? Tienes que llamar a Billy Hernández, barbero profesional con más de 20 años de experiencia, barbero certificado y licenciado, servicios de barbería para niños y adultos, especializado en el micropigmentación. Para más información puedes contactar al 352-872-6450 para separar tu cita con Billy Hernández. Estamos localizados en Gainesville, Florida. ¿Estás buscando un supermercado latino en el área de Alachua County, Florida? Pues ya abrió sus puertas en Gainesville, Florida. Pepe's Grocery Latin Market, en la 1888 Southwest 42 NDDR, en Gainesville, Florida, cerquita de Butler Plaza y de la Universidad de la Florida, con grandes especiales y con tus artículos y comida favorita. Visítanos, Pepe's Grocery Latin Market en Gainesville, Florida. Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu hermano y amigo Samuel Suárez. Esto es SinaíRadio.net. Un encuentro con su presencia. Muy contento y agradecido con el Señor por una vez más estar aquí en este tu programa favorito, Amanecer con el Padre, porque amanecer con el Padre es mejor. Hoy es viernes y estamos muy contentos con el Señor. Saludamos a cada persona que se conecta en nuestra plataforma aquí en YouTube y también a través de SinaíRadio.net. Le enviamos un abrazo fuerte a todas esas personas que nos sintonizan y nos puede escribir como siempre, pedir peticiones, saludarnos. Estamos prestos para, ¿verdad?, siempre sacar nuestro espacio y saludarles. Hoy es una mañana poderosa. Ya, gracias al Señor, comenzamos este fin de semana y de verdad que estamos muy contentos y agradecidos. Saludamos a cada persona y le pedimos, como siempre, si no se ha suscrito a este canal, que se suscriba, que le dé like al contenido para que el algoritmo continúe, ¿verdad?, haciendo lo propio y vaya compartiendo este contenido que bendice a tantas personas. De verdad que muy agradecidos con cada persona que siempre se convierte en ese evangelista virtual. Como siempre decimos, que es un evangelista virtual, es aquel que comparte las buenas nuevas del Señor a través de las plataformas sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, cualquier lugar que usted pueda compartir este contenido, usted también se convierte en un evangelista virtual. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad y como siempre pedimos que vamos a hacer esta encomienda de compartir el contenido a cada persona. Y sin más preámbulos, vamos a orar. Quiero, ¿verdad?, ser prudente con el tiempo. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos regala y por usted que está ahí conectado. Así que quiero que usted levante su mano y aquellos que se están levantando, aquellos que quizás están llegando del trabajo, porque trabajan por la noche, aquellos que nos están viendo a través de la retransmisión, aquellos que simplemente están quizás en una cama de un hospital, yo quiero que usted levante sus manos en esta mañana y podamos darle gracias a Dios juntos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, delante de tu presencia estamos. Rey de gloria, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos regalas de poder estar aquí, mi Dios, poder hacer esta
este programa más, Señor, un programa en el que sabemos que tú vas a glorificarte, Señor, en el que tú te has glorificado ya, mi Dios eterno. Padre, estamos aquí delante de ti, mi Dios, con tantas cosas, tantos retos, tantas pruebas, Señor, pero agradecidos, Padre amado, agradecidos por lo que tú estás haciendo, agradecidos por lo que tú vas a continuar haciendo, Señor. Yo estoy muy contento. Te pido, Espíritu Santo, en esta hora que tomes mi mano, mi boca, mis oídos, mis ojos, Señor, todo mi cuerpo, Señor, y que yo pueda hablar de ti, Señor, que tú conectes tu boca a mis oídos, Señor, y que yo pueda escuchar tu palabra, Señor, y que yo pueda hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. Te ruego, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te ruego que también, de la misma forma, mientras estamos predicando esta palabra, te pido que bendigas a mis hermanos, a aquellos que están conectados en vivo, a aquellos que nos están viendo en la retransmisión, Señor, y que si hay alguno que está esperando, Padre Celestial, por una respuesta tuya, mi Dios, te ruego que por favor ellos puedan tener esa paciencia, Señor. Ellos puedan esperar en ti, Padre amado, porque esperar en ti es mejor. Gracias te doy, Espíritu de Dios, por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, y poder llevar estas buenas nuevas de salvación a toda persona, Padre. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. Así que damos gracias a Dios nuevamente por esta oportunidad que nos regala de poder estar aquí. Y en esta mañana, tarde o noche, ¿verdad? Si nos estás viendo en la retransmisión, no sé a qué hora nos estás viendo, pero aquellos que están conectados en esta mañana, estuve analizando esta semana. Siempre el Señor nos habla y me encanta porque siempre es algo diferente, algo nuevo. Porque como siempre digo, sus misericordias son nuevas. O sea, tenemos un Dios creativo, tenemos un Dios que siempre tiene cosas nuevas. Es un Dios que no pasa de moda. Y mientras hablaba, ¿verdad?, con el Señor así acerca de lo que íbamos a hablar en este programa, el Espíritu Santo ministró fuertemente a mi corazón y en muchas ocasiones en las que nos encontramos diariamente, yo no sé usted, y mientras estaba mencionando aquello, siempre me encanta mencionar a aquellos que están en un hospital, porque claro está, hemos tenido personas que se conectan y están en una sala de un hospital, pero yo quiero que usted en estos momentos recree, porque cada uno de los que hemos estado, ¿verdad?, que estamos aquí presentes, hemos tenido la experiencia de estar en una sala de un hospital, en una sala de emergencia o de urgencia, como usted lo quiera llamar. Y en ocasiones en esta dinámica de vida en la que nos sentamos y tenemos que esperar, tenemos que pacientemente esperar y me llama la atención porque en ocasiones se nos hace eterno ese espacio en el que nosotros nos encontramos en la sala de emergencia y nos desesperamos porque para nosotros siempre la prioridad es que nos atiendan. No sé usted, ¿verdad? Pero para mí, yo he pasado por esta desesperación en la que estamos en una sala de emergencia y quizás está una persona con un brazo roto, está otro con un dolor de cabeza, quizás alguno que tiene el flu, quizás alguno que tiene una gripa, no sé. Pero hay ocasiones en las que, siendo cristianos, siendo creyentes o siendo compasivos, pero llega el momento en el que pasa el tiempo, nos hacen quizá esta primera intervención en la que la enfermera llega, te toma los vitales y demás, y esperas en esa sala y comienzas a desesperarte. Comienzas a veces te pones de pie y vas a ir donde la enfermera o la secretaria, la persona que está, y vas y le preguntas, mira, ¿verdad? Mi nombre es Samuel, estoy en la lista y llevo hace como una hora y no me han atendido. Y la enfermera te dice, sí, estamos atendiendo varias emergencias
y usted dice, pero es que yo tengo una emergencia. Y comenzamos con esta dinámica de desesperarnos, de hacer este careo, como yo digo, en el que comenzamos a discutir quizás a veces y nos desesperamos y se nos olvida que hay personas que también están ahí primero que nosotros o que quizás también tienen una emergencia que es mayor a la de nosotros. Entonces, comenzamos en esta dinámica de desesperarnos y yo quiero que usted se ponga en este pensamiento, porque a veces se nos olvida que hay personas que quizás tienen situaciones que están peor que nosotros y nosotros como seres humanos que somos, queremos que se nos atienda al momento. Porque más aún en esta era en la que todo es tan rápido, hemos visto cómo, digo yo así, estamos en la era del microondas, en la que nosotros, ¿verdad?, encendemos, aquellos que tienen un microondas en su casa, encienden, ponen la comida congelada, la meten en el microondas y se descongela y comenzamos, como quien dice, ¿verdad?, a descongelar la carne. O a veces hasta también tenemos la opción como lo que es la freidora de aire, en la que no tenemos ni que utilizar ya aceite. Ya simplemente ponemos unas alitas ya adobadas y demás y las ponemos ahí y las dejamos y le ponemos 15 minutos y las alitas comienzan ya, ¿verdad? Se hacen rápido, no hay que estar esperando como antes, que quizás había que estar esperando menos tiempo. La idea central es que vivimos en una era en la que la tecnología ha avanzado tanto en el cual la espera nos desespera, porque vivimos en una era que todo es rápido, que todo es accesible, la información hoy solamente con un clic, no hay que estar como antes, que antes había que buscar en un libro. Yo recuerdo cuando yo estaba más joven y mi mamá teníamos estas asignaciones que nos daban en la escuela, que no eran para los estudiantes, eran para los papás. Era un reto para nuestros papás en el tiempo en lo que nos criaban. No me malentienda, no esté tan viejito, pero usted sabe a lo que yo me refiero. No había una tecnología tan avanzada como la hay ahora. Antes había que buscar un libro y comenzar a escudriñar y comenzar a buscar la información que queríamos para poder así responder a la necesidad de lo que nos pedían en ese examen o en ese proyecto, aquellos que estábamos, ¿verdad?, estudiando. Pero ahora es tan rápido que nosotros cualquier cosa ya tenemos nuestro teléfono, hay inteligencia artificial, en el cual yo solamente me imaginé eso en el tiempo en lo que yo veía a los supersónicos. Ahí no sé si hay alguno de mi época en los que veían esos cartoons, ¿verdad?, esos muñequitos, esos dibujos animados, y veíamos que esta robotina y los robots y demás, y pensábamos que esto nunca iba a llegar, pero vemos cómo en la actualidad, ahora en estos momentos, ya con apretar un botón, nosotros le preguntamos a una máquina o a una aplicación qué significa esto, y comienza la máquina a trabajar de una manera tan exagerada, y en cierta manera nos ha afectado al nivel de que queremos todo rápido. No podemos esperar. Nos convertimos ya impacientes, intolerantes en muchas ocasiones, porque queremos todo rápido. Pero, ¿qué hay de cuando tenemos que esperar en Dios? ¿Qué hay de cuando nosotros, en cierta manera, pues, Dios nos da una promesa? Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, los que nos están viendo, Dios le ha hablado a su vida. Y tenemos un propósito en Él. Entonces, como estamos tan acostumbrados a la dinámica de vida tan ajetreada, tan rápida, a veces se nos hace bien difícil esperar en Dios. Dios nos hace una promesa en su palabra y queremos que Dios se acople a nuestras necesidades, sin tan siquiera preguntar o tan siquiera ver que Dios es nuestro creador. Dios sabe todas las cosas, Dios está en control de cada situación. Pero yo quiero que vayamos a
El Salmo 27, 14 es un texto que me gusta mucho. Y voy a mencionar varios textos, pero quiero usar este de base específicamente. El Salmo 27, 14. Y quiero leerlo. Dice, espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Y voy a repetirlo. Espera en Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Es el famoso salmista David, en el cual estaba hablando, escribiendo acerca de esperar en Jehová. Y yo me imagino a David, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca de David, quiero darle un poco de contexto, en el cual David, Samuel, antes de llegar Samuel, quiero comenzar bien. David primeramente era pastor de ovejas. Y dice la palabra que él, ¿verdad? Tenía, como pastor de ovejas, tenía encargado su rebaño, porque su papá lo había así predestinado para que él tuviese que cuidar de las ovejas. Pero llegó un día en el que Samuel había que escoger a un rey. Había que escoger ¿verdad? Y ya había un rey, pero ya había sido desechado. Ya Saúl había sido desechado por el Señor por desobedecer. Entonces Samuel va a la dinámica, llega a donde los hermanos de David y comienza a escoger, y el Señor le indica a cada uno que no es el que él quería para que fuese rey. Entonces, aquellos que saben ya la historia, pero para beneficio de aquellos que no la saben, Samuel específicamente va y le pregunta al papá de Samuel, al papá de David, ¿no tendrás algún otro? Y él le indica, sí, yo tengo a uno que trabaja con las ovejas. Entonces llama a David, y entonces Samuel, ¿verdad?, recibe la instrucción de Dios, y Dios le indica que sí, que ese era el escogido para ser rey. Entonces vemos en la historia, David fue, ¿verdad?, ungido como rey. Pero me llama la atención que David, específicamente cuando estamos hablando acerca de la historia de David tuvo, ¿verdad?, que pasar por muchos años. Y vemos que en la historia David había sido escogido, había tenido esta promesa de que iba a ser el rey de Israel. Pero vemos que en la historia David tuvo que esperar, tuvo que pasar por muchas situaciones en las que ciertamente David, cuando escribe el Salmo 27, que dice espera en Jehová, pero dice algo también, no solamente lo dice que esperemos, sino que esfuérzate y aliéntese su corazón. ¿Por qué el salmista escribe esto? Porque el salmista sabía, él reconocía, él tenía la experiencia de que esperar en Dios en ocasiones no es la cosa más fácil, ni mucho menos, ¿verdad? Es cómoda. David tuvo que pasar por diferentes sucesos en los cuales él tuvo que experimentar primeramente la amistad de Saúl. Saúl lo escoge para que, ¿verdad?, él fuera el tañador, él tocara el arpa y demás. Él mata al gigante. Vemos cómo él encuentra favor y gracia de parte de Saúl. Pero me llama la atención porque fue tanto lo que Dios puso en él y el favor y gracia se expandió tanto que las personas comparaban a David y a Saúl, y Saúl fue, como quien dice, mofado. Dice la palabra que Saúl mató a 10,000 y había un dicho que era, ¿verdad?, popular, y que David mató a 100,000. ¿Sabe? Estaba siendo comparado de una manera en la que Saúl llegó a tener envidia de parte de, ¿verdad?, hacia David. Entonces, ¿qué sucede? Que David tuvo que experimentar, David tuvo que pasar, esforzarse, porque tuvo que vivir en una ocasión dentro de una cueva. Él estaba había cargado una promesa. Él había sido ungido como rey. Pero
automáticamente él no fue rey. Él tuvo que pasar por este sinnúmero de situaciones en las que él, me imagino yo, él preguntándose, Señor, pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú? O sea, tú me hablaste, tú me dijiste que yo iba a ser rey. ¿Por qué yo tengo que pasar por esta situación en la que estoy siendo perseguido? No siendo perseguido para comer ni para buscar la manera de tomarme un selfie, como digo yo en muchas ocasiones, sino que Saúl lo estaba buscando para matarlo. David estaba en esa sala de espera en la que quizá nosotros nos encontramos, en la sala de emergencia, en la que estaba esperando, no por la enfermera, estaba esperando por Dios, que Dios le había dicho, tú vas a ser el rey de Israel. Tú vas a ser ese rey que yo escogí. Y me imagino a David en esta encrucijada en la que tuvo que pasar por sinnúmero de humillaciones. Dice la palabra que él no tenía absolutamente nada. Él fue a donde el sacerdote y tuvo que pedirle pan para poder sobrevivir. Él tuvo que pasar por situaciones en las que no fue la más fácil, no fue la más cómoda. Pero sabes una cosa que me encanta, porque en cada situación David simple y sencillamente veía a Dios. Veía cómo la provisión de Dios, esa dependencia, porque es que en ocasiones Dios permite que nosotros perdamos todo, que nosotros tengamos que completamente desenfocarnos de lo que quizás tenemos materialmente para que aprendamos a depender de Él. Pero depender de Dios en ocasiones no es cómodo, vuelvo y digo. Entonces, cuando él habla acerca de este salmo, espera en Jehová, esfuérzate. Vemos que David fue forzado. Si él fuese otro, ¿sabes lo que él decía? Mira, ya yo estoy cansado. La Biblia no especifica cuántos años tuvo que esperar, ¿verdad? David específicamente, pero me imagino que fueron varios años para que se cumpliese lo que todos sabemos, que él fue ungido, separado, pero tuvo que ser perseguido, tuvo que ser vituperado, tuvo que ser, ¿verdad? En una cueva no hay ningún tipo de recurso. En la cueva lo que hay es, y mucho más en la cueva en la que se encontraba, en Adulán, que dice la palabra que estaba reunido con todos los que estaban, ¿verdad? Desquiciados, que estaban, que habían echado de menos y no tenía un buen grupo. Entonces, no sé tú, pero yo creo que en la dinámica en la que se encontraba David, era para a veces quizás como quien dice, quitarse, dejar de hacerlo todo, de quejarse. Y vemos cómo David pacientemente clamó a Jehová y dice la palabra que él inclinó su oído. Es necesario que en medio del proceso en el que nos encontramos, primero nos esforcemos, que seamos persistentes en lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios, en esa promesa que Dios nos ha afianzado y ciegamente nosotros ir detrás de esa promesa. No importando las circunstancias en las que nos encontremos, nosotros tenemos que ser esforzados. Tenemos que alientar, dice la palabra, aliéntese su corazón. Sí, espera en Jehová. Es necesario que aprendamos a esperar en Él. Y claro, usted dirá, Samuel, pero es que tú no sabes los años que yo llevo. Bueno, yo te voy a decir una cosa. José, específicamente, tuvo que pasar por muchos años. José recibió una promesa igual que David. José, señor soñador, soñó acerca de lo que el Señor le iba a dar riquezas y, ¿verdad? Dice la palabra que habían unos manojos y que esos manojos habían erguido y que unos estaban inclinados, refiriéndose a que él iba a estar sobre sus hermanos. Él contó este sueño y levantó también envidia, levantó también esta crisis en la que los hermanos de José persiguieron a nivel de que ellos tomaron a José, lo tiraron en una cisterna. Y yo me imagino a José, la Biblia no dice específicamente que José se quejó, pero yo estoy hablando por mí mismo, porque en ocasiones quizás nosotros portamos una promesa y vemos que, como quien dice, damos un paso adelante
7 atrás. Y yo no sé usted, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones en las que a veces comenzamos a caminar y vemos que de momento, ¡pum!, nos caímos en una cisterna. Y me imagino yo a José mirando hacia todos lados, porque una cisterna en ese tiempo se cavaba en el suelo, era para poder, ¿verdad?, poner agua. No tenía nada a su alrededor, sino que simplemente hacia arriba. Y me imagino a José mirando hacia los lados y escuchando la conversación de sus hermanos, en los cuales no te estoy diciendo que lo vendieron cualquier persona. Sus propios hermanos, por envidia, lo tiraron a esa cisterna. Pero dice la palabra que fue vendido como esclavo. De ser esclavo pasó a la casa de Potifar. En la casa de Potifar tuvo otra prueba y él huyó de la tentación, ¿verdad?, de la mujer de Potifar. Luego fue acusado ilegalmente y lo enviaron a la cárcel. Pero dice la palabra que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. En medio de la cárcel se encontró con el copero, el panadero, y él, en esta dinámica en la que reveló un sueño, y me imagino a José diciéndole el sueño al copero, y luego el copero salió, lo sacaron, y me imagino yo diciendo, ¿verdad?, José diciéndole, mira, no te olvides de mí, no te olvides de mí, acuérdate de mí cuando vayas allá a donde el faraón. Y dice la palabra que no pasó nada. Más adelante vemos que tuvo que esperar, y yo me imagino a esta escena en la que José estaba esperando en la cárcel y de momento se abren estas rejas. Y me imagino a los que estaban ¿verdad?, custodiando esta cárcel en la que llaman a José. Y José pasa, llega donde Faraón, él le revela el sueño y fue posicionado. Pero tuvo que pasar por muchos años. Esto no pasó de la noche a la mañana. El problema es que nosotros estamos viviendo en una temporada en la que te dije anteriormente, estamos viviendo en la temporada de microondas y queremos todas las cosas rápido, queremos las cosas al momento, pero Dios sabe el por qué Él no te da las cosas al momento, porque esto es como cuando, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Kelvin era pequeño, era menor de edad, y él siempre decía que él quería manejar un vehículo. Y yo recuerdo cuando nosotros íbamos a los diferentes lugares en los de atracción y demás, en los cuales a veces nunca se me olvida, él siempre ha sido muy fanático de los carros. Y él sabe mucho acerca del motor y el año y el caballaje de los carros. Él es fanático de los carros. La cuestión es que recuerdo una vez cuando lo llevamos a un go-kart en un lugar ¿verdad?, de unos carros que son de gasolina, que son para poder manejar. Y claro, a su edad nosotros lo llevamos a un lugar en el que era fácil manejar ese carrito, el go-kart. Era un carrito de gasolina pequeño. Y él lo manejaba y él estaba emocionado, él creía y él decía, no, Samuel, yo estoy ready para correr tu carro, para correr tu guagua, yo estoy ready para allá, porque yo sé guiar. Y estaba en esa dinámica en la que él quería manejar ya, porque él pensaba que estaba preparado. Y nunca se me olvida un día que fuimos a otra ciudad, aquí mismo en la Florida, en la que había unos go-karts que eran un poco más sofisticados y tenían un caballaje más alto. Y cuando estaba dando una curva, él estaba tan emocionado y el carro, el go-kart era bastante sofisticado, corría algunas 50 millas por hora. Y cuando él tomó la curva, él se llevó la valla, al nivel de que casi nos sacan del lugar. Al nivel de que nos pararon a todo el grupo y nos indicaron, mira, ¿sabes una cosa? Tú tienes que hablar con tu hijo porque está el garete, como decimos allá en Puerto Rico. Se llevó la valla. Entonces me di cuenta que no estaba preparado. Entonces yo en ese momento aproveché, porque claro, yo sabía ya en mi mente que no estaba preparado, pero él estaba esperanzado y él estaba encaprichado en que estaba preparado. Y yo aproveché ese momento y yo le dije, Kelvin, ¿te das cuenta
que no estás preparado en estos momentos. Mira lo que acabas de hacer. Acabas de romper una valla y casi nos sacan de esta atracción. Te das cuenta que aún te falta tiempo para que tú vayas a manejar un vehículo de motor real. Entonces, de la misma forma, en ocasiones el Señor, no en ocasiones, siempre, porque la palabra me enseña que nuestro Dios es un eterno presente. Él está en el pasado, en el presente, y Él sabe nuestro futuro. Y el Señor sabe cuando nosotros estamos preparados y cuando realmente no estamos preparados. Y a veces nos comportamos como ese niño pequeño en el que estamos encaprichados en tener al momento la promesa que Dios nos ha dado. Pero no estamos preparados realmente, y el Señor, ¿qué hace? Tranquilo, todavía te falta. Y vemos que caminamos, damos un paso al frente y 7 atrás. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor lo que está haciendo es que nos está moldeando el carácter. Nos está haciendo que nosotros continuemos formando ese carácter, formando esa vasija que somos. Pero estamos en sus manos. La pregunta es, ¿te vas a dejar moldear por Dios? ¿O vas a jugar a que tú eres el dueño de tu vida? A mí me parece tan absurdo, y lo digo por mí, porque en ocasiones pensamos, ¿verdad? Pienso yo, en el que yo me la sé toda. Tenemos capacidades, tenemos quizás recursos económicos, y se nos olvida que dependemos de Dios en todo. Una vez una persona me dijo, Samuel, pero es que si tú no te levantas, tú no puedes trabajar. ¿Cómo que tú dependes de Dios? ¿Cómo que? Y yo le digo, ok, y la pregunta que yo te hago ahora es la siguiente. ¿Quién te da la vida? Y ya con eso se quedó callado, no me pudo decir nada más. Yo le digo, claro, tienes toda la razón. La fe sin obra es muerta. Tenemos que trabajar, tenemos que ir, tenemos que caminar. Pero Él es el que nos da la vida. Cuando nosotros reconocemos en todas las cosas que el Señor está presente, el Señor está en control de toda nuestra vida, nosotros vamos a tener pruebas, claro que sí. Nos vamos a desesperar porque, vuelvo y digo, yo no me estoy tratando de hacer el más perfecto, el más que me la sé toda. Pero me encanta cuando Habacuc, el 2:3, y voy a buscarlo, quiero que usted también lo busque, Habacuc 2:3. Dice aquí, esta palabra me encanta, este texto es uno de mis favoritos. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Dice, no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y voy a leerlo nuevamente. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y a mí me encanta porque el contexto en el que Habacuc está hablando acerca de esto, él está pasando por, ¿verdad? Él está angustiado por la injusticia en la que se encuentra, ¿verdad? La corrupción en Judá. Y él cuestionaba a Dios por qué no intervenía. Porque él jugó en ese momento, él jugó a, como quien dice, ¿hasta cuándo? Dice, ¿verdad? En Habacuc 1:2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, pero tú te has vuelto sordo? Tú, no sé, que tú no me estás viendo, ¿sabes? Y comenzamos a claudicar y comenzamos a cuestionar a Dios. Vemos cómo Habacuc estaba desesperado por la injusticia, por la violencia, por la corrupción en que Judá se encontraba en ese tiempo. Pero Dios respondió de una manera que quizás no era la mejor para Habacuc en ese tiempo. Dice la palabra que Dios responde y que levantará a los caldeos, a los babilonios, como instrumento de juicio contra Judá por su pecado. Sin embargo, esto confunde más a Habacuc. Y esto está, a mí me encanta esta palabra, porque Dios responde de nuevo asegurando que aunque su juicio parece tardar, llegará en el momento preciso. En el versículo 3 dice que enfatiza que su plan se cumplirá sin falta. Dios también le muestra que los orgullosos serán castigados, pero dice, el justo por su fe vivirá. Y este texto a mí me encanta porque nos dice que tenemos que vivir por fe y no por vista.
En ocasiones nos vamos a encontrar en la que vamos a estar claudicando porque estamos viendo lo contrario. Y quizás le vamos a cuestionar a Dios y quizás vamos a estar como quien dice, Señor, pero tú me prometiste esto. Y a mí me encanta porque Marta y María tuvieron esta situación también en la que su hermano Lázaro, amigo de Jesús, no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando del amigo de Jesús. Dice la palabra que él era amigo de Jesús. Así específicamente. Esto está en Juan 11, del 1 al 44. Dice que Marta y María enviaron a llamar a Jesús porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Y dice la palabra que, ¿verdad?, llevaba días en los cuales ya Lázaro se encontraba muy enfermo al nivel de que murió. Y dice la palabra que Marta le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y yo me imagino esta escena en la que cuestionando Marta, y tenía quizás ciertamente razón en la que, ¿verdad?, estaba hablando acerca de su amigo. ¿Cuántas ocasiones nosotros hemos cuestionado al Señor porque quizás a nuestro alrededor perdemos seres humanos en los cuales nosotros amamos o perdemos bienes en los cuales nosotros quizás nos hemos trabajado, nos hemos aferrado? Pero Marta estaba peleando y estaba angustiada y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y pareciera, ¿verdad?, que Jesús en ese momento se había olvidado de su amigo Lázaro. Y vemos que Marta se molesta. Pero me encanta porque Jesús en ese momento lo que estaba era provocando que la fe de Marta y los que estaban alrededor de él se aumentara. Dice la palabra, y me encanta este verso, en el cual después de 4 días Lázaro resucitó. A mí me encanta porque Jesús nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y voy a decir más, a veces nosotros como tal nos vemos como que ahora Dios está en el asunto, ahora Dios esto. Dios nunca ha dejado de estar. Dios siempre está presente porque vuelvo y te digo, Él es alfa, omega, principio y fin. Él está en tu pasado, Él está en tu presente y Él está en tu futuro. Tu futuro está en las manos del Señor. Nosotros cuando vivimos como hijos con identidad, sabemos quién es nuestro papá y quiero volver a repetir lo que dije anteriormente. Mi hijo Kelvin creía que estaba preparado, pero yo como papá sabía que no podía darle un carro. ¿Por qué? Porque claro está, no estaba preparado. ¿Y qué iba a ocurrir si yo le daba un carro en ese tiempo? Podía volcarse, podía matar a alguien. Nosotros tenemos que tener en cuenta, primeramente, establecer como base que nosotros no somos cualquier cosa. La Biblia me habla específicamente y dice, no valemos nosotros más, refiriéndose a la creación, a los pájaros. ¿Por qué nos preocupamos por lo que vamos a de comer mañana? ¿O por qué nos preocupamos por lo que la Biblia dice que cada día tiene su afán? La Biblia especifica que cada día tiene su afán y que nosotros somos su máxima creación. Entonces, ¿tú te crees que Dios se va a olvidar de ti? Dios nunca se olvida. ¿Sabes de lo único que Dios se olvida? Y te lo voy a decir porque así lo dice la Biblia. De lo único que Dios se olvida es de cuando tú te arrepientes y de tu pecado, dice la palabra, que Él lo lanza al fondo del mar. De eso es lo único que Dios se olvida. Pero ¿estás dispuesto tú a dejar atrás todo lo que te atrasa? Esperar en Dios es realmente maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque descubrimos tantas cosas y a mí me encanta, y mi hermano Joel siempre habla acerca de esto, de los procesos. Vemos cómo, y yo me imagino en la creación de un reloj, y en estos días estaba escuchando a mi hermano Héctor acerca de la complejidad que tiene un reloj. No digital, porque ahora, claro está, aunque también tiene mucha complejidad, pero vamos a hablar acerca de un reloj que fuese análogo, de los relojes estos que tienen su batería, sus manecillas por dentro y demás. Esa complejidad, y quizás nosotros vemos muchas piezas alrededor y tirado así como regadas. Si abrimos un reloj y comenzamos a sacar tornillos y comenzamos a sacar springs, comenzamos a sacar todas las piezas que están dentro, la complejidad que tiene
ese reloj, el todo de ese reloj, tiene un proceso. Cada pieza fue creada simétricamente perfecta, con una precisión, pero tardó un tiempo. El reloj no solamente se hizo así, unos chasquidos del dedo y ya, como quien dice, ¡pap!, ya tenemos el reloj. No. Hay un proceso. Hay unos relojes que son carísimos, valen millones de dólares porque son hechos a mano y son personas que son, ¿verdad?, artesanos en los que se dedican a crear este tipo de reloj. Pero hay un proceso. Cada persona tiene su función dentro de la manufactura y crean quizás un tornillo, crean quizás un spring, crean quizás un cable, crean quizás una manecilla, ponen la batería. Ellos crean todas las partes y todos los componentes, ¿verdad?, para completar un todo. Pues de la misma forma somos nosotros creados. Somos su máxima creación y Dios nos crea y nos va. Esto es como cuando tú creas, ¿verdad?, una receta de hacer y confeccionar un pastel, un bizcocho, un cake, y tú tienes que poner todos los ingredientes y poder mezclarlos. Es de la misma forma en nuestras vidas en las que Dios nos está comenzando a agregar el sazón, el agua, comienza a añadir, ¿verdad?, la harina y todas estas cosas y todos los componentes, y comienza a batir. Y cuando nosotros comenzamos a ser batidos por el Señor, nos desesperamos porque no sabemos lo que está pasando y decimos: Señor, ¿pero qué está pasando en mi vida? Mi vida es un completo caos. Es que el Señor te está mezclando, el Señor está haciendo todos los componentes para que esta masa, esta creación que Él hizo en nuestras vidas se convierta unísona, se convierta en una sola pieza, para que nosotros... Dios quiere que nosotros seamos de una sola pieza, de la misma forma en la que David fue de una sola pieza, en la que también José fue de una sola pieza, en la que Job, perdiéndolo todo, fue de una sola pieza. Dice la palabra que él perdió todo, sufrió mucho, pero esperó en Dios. Y finalmente Dios le restauró con el doble de todo lo que había sido perdido. Dios está buscando moldear nuestro carácter para que seamos de una sola pieza. Dios está buscando que nosotros realmente aprendamos a depender de Él. Y dice la palabra en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escuche bien: levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si tú estás esperando en el Señor, vas a tener nuevas fuerzas. Levantará tus alas como las águilas y correrán y no te cansarás. Recibirás nuevas fuerzas en el Señor. Solamente espera, porque como dice la palabra, los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Como dice Habacuc, y quiero terminar con esto: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura al fin. Está solamente llegando. No desistas de la promesa. No desistas de eso que Dios ha hablado hacia tu vida, de eso que Dios ha hablado hacia tus hijos. No desistas de eso que Dios ha hablado a tu familiar que todavía no ha llegado a los caminos. De eso que Dios ha prometido, que nada te faltará. Aunque en estos momentos veas un caos, simplemente estás en las manos del alfarero. No mentirá, aunque tarde. Espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y yo no sé tú, pero esta palabra es para ti, que estás esperando en Él. Quiero, aquellos que quizás no han tenido la oportunidad de conocer al Señor, o que quizás se han apartado porque se han desesperado y en el momento en el que Dios le prometió algo, no vieron su palabra cumplirse, y quizás hicieron como Abraham y como hizo, ¿verdad?, Sara,
que tomaron una alternativa en la que no era el propósito de Dios y desistieron de la promesa que Dios le había dicho y tomaron una vía alterna y solamente agravaron las cosas. Y quizás eres tú la persona en la que te encuentras hoy, en la que tomaste una vía alterna y se pusieron las cosas peores. Tengo que decirte que aún para ti también hay promesa. Como dije en el mensaje anterior, hablando acerca de Pedro, lo que Dios hace con nuestro fracaso es que siempre nos incluye, siempre nos restaura y siempre va a tener oportunidad para aquellos que se han apartado y han desistido y no han podido esperar en Él. Yo quiero que tú repitas conmigo esta oración que quiero hacer antes de culminar. Si nunca has aceptado al Señor o si te has apartado y sientes que el enemigo te está acusando porque no supiste esperar en Dios y tomaste una vía alterna, quiero que te reconcilies con Él. Quiero que hoy saques este tiempo para que vuelvas nuevamente al redil. Hay espacio para ti. Este es el verdadero amor que nuestro Padre Celestial regaló a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo quiero que usted repita conmigo esta oración y diga: Padre, en esta hora he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de mis pecados. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te acepto en esta mañana y te pido perdón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca me aparte de ti. Fortaléceme, dame sabiduría. Provoca en mí ese fruto de arrepentimiento, Señor. Ese fruto de poder esperar en ti. De poder ser paciente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y si tú has repetido esta oración, bienvenido al equipo ganador. Le doy gracias a Dios por tu vida. Y quiero que te mantengas firme, que te mantengas esperando. Porque como decía el salmista, pacientemente clamé y Él inclinó su oído. El salmista sabía lo que estaba hablando. Así que simplemente espera. Espera porque estás a punto de ver la promesa. No desistas, no abortes el propósito de Dios en tu vida. Quiero orar por ti, por aquel que quizás tiene también una situación alterna en la que le ha sacudido sus cimientos, que se encuentra bajo una enfermedad, está bajo una prueba. Quiero orar por ti también. Quiero que tomes este tiempo para orar conmigo. Vamos a declarar una palabra de bendición sobre tu vida. Amado Dios y Padre eterno, delante de ti estamos, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos regalas de poder estar aquí una vez más, Padre amado, orando por mis hermanos, Señor, orando por aquel que quizás está en una cama de un hospital, Padre, que ha perdido las esperanzas, Señor, por aquel que quizás, Padre Celestial, ha sido desahuciado, Señor, por la ciencia, Padre. Tú moriste por nosotros, Jesús, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, Señor, y dice tu palabra que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Yo te pido, Padre, que tú restaures la salud de mis hermanos, aquellos que están enfermos, Señor. Padre, aquellos que quizás también están pasando por una desesperación, Señor, en estos momentos porque no tienen esperanza, Padre amado, porque quizás han perdido todo, han perdido su trabajo, sus casas, sus carros. No sé, Padre, pero yo sí sé, Padre amado, que tú eres nuestro Señor y nada nos faltará, Padre. Es un salmo que nos encanta recitar, pero en ocasiones cuando estamos en prueba, se nos olvida lo que dice tu palabra, y tu palabra es veraz, es viva y es más cortante que espada de dos filos, Señor. Declaro, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, la provisión tuya, la que dice tu palabra. Yo proclamo esa palabra, de que el bien y la misericordia nos alcanzarán, de que todo obra para bien para aquellos que están abrazados a ti. Gracias, Padre, por mis hermanos. Señor, te pido en el nombre de Jesús
por aquel que está en la retransmisión, Señor, que también está pasando por una situación adversa, Padre amado, que él pueda entender que esperar en ti es necesario, Señor. Vimos cómo Jesús llegó en el peor momento en el que Lázaro se encontraba, Señor. Y tú te manifestaste, tú te glorificaste, Padre, porque es que tú eres así. Tú eres el Dios que multiplica de cero y saca un resultado, Señor. Yo te pido en esta hora que aquel que quizás no tiene nada, Señor, en esta hora reciba. Que quizás el enemigo le ha quitado todo, Padre Celestial, que tú le devuelvas al doble, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por tu vida. Queremos siempre recordarle, ¿verdad?, antes de culminar esta promoción de nosotros siempre los sábados a las 9 de la mañana con mi hermano Joel Banch estamos desde La Victoria. Un programa con mi hermano Joel Banch y Yesenia, su esposa, todos los sábados a las 9 de la mañana. Un programa extraordinario. Yo quiero que usted se conecte todos los sábados a través de sinairadio.net. Este programa se transmite solamente a través de nuestra aplicación sinairadio.net y que también nos acompañes a este evento extraordinario en el cual vamos a estar celebrando un año de aniversario de sinairadio.net el 26 de abril en la iglesia Casa del Alfarero, la 1200 Northwest 39 Avenida en Gainesville, Florida, a las 6 de la tarde. No se lo pierda, por favor, llegue a tiempo, haga su reservación, llegue, ¿verdad?, y haga todos sus ajustes para que pueda celebrar juntamente con nosotros, donde tendremos a Íntimo Worship, un ministerio extraordinario del Señor. Tendremos al adorador Roberto Beltrán, mi hermano y mi amigo, y también al evangelista desde Puerto Rico, Josué Méndez. Hemos hecho, ¿verdad?, todos los ajustes para que estas personas puedan estar y podamos celebrar juntos de esta gran victoria. Así que no se pierdan, por favor, este gran evento y recuerde siempre estar conectado primeramente al Padre y a sinairadio.net. Un abrazo bien fuerte, los amo. Nos veremos hasta la próxima. Muchas bendiciones.